Conocer de qué trata la actividad de aprendizaje 2. Y quiero que pongan mucha atención para que sepan qué es lo que van a desarrollar. Propósito de la actividad de aprendizaje: que el alumno reconozca las principales características de los textos argumentativos. Ese es el objetivo, ese es el propósito de la actividad de aprendizaje. Bueno, ¿cómo se va a hacer esta actividad? Instrucciones. Toma nota en tu cuaderno de la información que va exponiendo la profesora respecto a las características y cualidades de los textos argumentativos. Posteriormente, a modo de lista, escribe en tu cuaderno 6 cualidades que caracterizan a los textos argumentativos. Sucesivamente, pasa a NIRPOD a contestar lo que se te solicita. Yo en Teams o en WhatsApp les pasaré el link y el código para realizar esta actividad. Ustedes mientras pongan mucha atención a estas características y cualidades que voy a ir explicando de los textos argumentativos. Así que pónganse receptivos. Comenzamos. Principales características de los textos persuasivos argumentativos. Número 1. El objetivo principal de los textos argumentativos persuasivos es convencer al lector sobre un punto de vista referente a un tema en particular. En este caso, puede ser un tema de economía, puede ser un tema de política, puede ser un tema social, puede ser un tema de ecología, de educación, etc. Para que el autor logre convencer al lector, se debe de estructurar un discurso en torno a unos argumentos sólidos. Si el razonamiento que está empleando el autor está bien argumentado, el receptor, además de informarse, se sentirá influido por el mensaje transmitido. ¿Sí? Esa sería una característica principal de los textos argumentativos: convencer al lector sobre un punto de vista referente a un tema en particular. Punto 2. Recuerda que en los textos o discursos argumentativos persuasivos no se trata solo de influir en acciones, también puede servir para inducir a pensar de una determinada manera. Ya sea cual sea el motivo, se deben de cumplir las siguientes características. Entonces, recordemos que un texto argumentativo, ya sea un artículo de opinión, ya sea un ensayo, una reseña, una campaña, una propaganda, una campaña publicitaria, no necesariamente nos van a inducir a comprar o adquirir productos. Nos pueden llegar a inducir a adoptar una determinada forma de pensar, a adoptar una determinada ideología. Entonces recordemos que un texto de opinión, y sobre todo su autor va a querer convencernos. En ocasiones nos va a orillar a hacer una cierta compra, a adquirir un cierto producto, pero en ocasiones nos va a inducir a que compartamos su ideología, su forma de pensar ante el mundo. ¿Sale? Punto 3. Otra de las características de los textos persuasivos argumentativos es hacer uso de la función apelativa o conativa. El lenguaje apelativo tiene como principal objetivo influir en las personas. Por ejemplo,
incitarlas a que realicen una acción o cambien su punto de vista sobre un tema, ¿no? Es lo que comentaba anteriormente. Entonces, los textos de esta índole van a ir cargados totalmente de la función apelativa, porque recordemos que la función apelativa es una función de lenguaje que se emplea para convencer, para influir sobre el receptor, ¿sí? No lo olvidemos y tengámoslo presente. Entonces, si en algún momento yo les digo qué función de lenguaje prevalece en este artículo de opinión, pues evidentemente va a ser la función apelativa, porque en ese caso, si es un artículo de opinión, pues el autor nos está convenciendo, nos está persuadiendo, nos está influyendo. ¿A qué? A que compartamos un punto de vista sobre alguna temática. En ocasiones puede estar también la función del lenguaje referencial. ¿Por qué? Porque a lo mejor el autor, además de convencernos, también nos quiere informar de un determinado tema, asunto o fenómeno. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, pasamos al siguiente punto. En los textos argumentativos persuasivos pueden utilizarse las oraciones interrogativas y exhortativas. Asimismo, es habitual usar la segunda persona gramática. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, ¿cuántas veces reflexionen sobre este tipo de mensajes que vemos a diario? ¿Cuántas veces no hemos sido partícipes de la recepción de este tipo de mensajes? En el primero, donde dice, tú tienes el poder de cambiar el rumbo del país, es una oración exhortativa, porque te está invitando, casi que te está ordenando a que hagas una acción. ¿Cómo qué? Como cambiar el rumbo del país, ¿sí? A través de un voto. Y vemos claramente que se usa la segunda persona del singular, tú. U otro ejemplo, las oraciones interrogativas, que en este caso también nos invitan a reflexionar. ¿Hasta cuándo vas a permitir que los políticos de Morena se lleven toda la riqueza de la nación? Vota por PRD. O sea, esta oración te somete a una reflexión, pero esta oración a la vez te invita a hacer una acción. Vota por PRD, ¿no? O sea, te orilla a cuestionarte sobre esta situación que se vive a diario en aspectos de política. U otra oración que de igual modo es una oración exhortativa, ¿no? Te induce, te orilla, te indica, no utilices bolsas de plástico, ¿no? De algún modo te incita a que dejes de emplear bolsas de plástico y quizás a lo mejor sustituyas por bolsas de tela. Cuida el agua, igual es una oración exhortativa, ¿sí? Y entonces, este tipo de oraciones sí las vamos a encontrar en diferentes tipos de textos persuasivos argumentativos, principalmente en campañas políticas, en campañas publicitarias, ¿sí? En campañas sociales, quizás hasta en artículos de opinión, ¿no? Pero es una característica muy fuerte de los textos argumentativos. Otras de las características de los textos argumentativos es emplear un lenguaje emotivo. ¿Y a qué me refiero con esto? En este caso, también vamos a encontrar que se utiliza la función del lenguaje emotiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí el autor va a utilizar sus sentimientos para incidir en los sentimientos del receptor. Sin embargo, también puede utilizarlos en la argumentación objetiva. Entonces, vamos a ver que en ciertos textos
el autor expresa ciertos estados de enojo, de indignación, de felicidad, de orgullo, de patriotismo. ¿Para qué? Para apelar a los sentimientos del receptor, del lector, etc. Y este punto va ligado con el punto anterior. En la argumentación, para persuadir, se utilizan como recursos estratégicos los sentimientos y emociones del interlocutor, tal como el orgullo, el odio, el miedo, la simpatía, la envidia, el patriotismo, la vanidad, los prejuicios, ¿no? Dense cuenta y observen a su alrededor sobre todos esos mensajes de publicidad, esos mensajes políticos, cómo están envueltos de este tipo de características. Van envueltos de un lenguaje emotivo. Pensemos en las publicidades que emprende la marca de Coca-Cola. Es una excelente marca para hacer campañas publicitarias, porque justamente Coca-Cola se apropia de un lenguaje emotivo. Coca-Cola puede emplear conceptos como el amor, como la amistad, como la familia, como el patriotismo, como el orgullo, y a final de cuentas Coca-Cola termina vendiendo. Coca-Cola está en todos los rincones de nuestras vidas, porque Coca-Cola es muy buena haciendo publicidad. Si ustedes se dan cuenta, Coca-Cola nos dice: toma una botella de Coca-Cola en familia. Para sentirte más unido, toma Coca-Cola. Puedes arreglar una relación amorosa con Coca-Cola. Puedes reforzar los lazos de amistad con Coca-Cola. Ustedes hagan memoria y vean todos esos anuncios publicitarios que nos han proyectado en los últimos años y hemos sido partícipes de esas campañas. Bueno, a mi juicio, pues son excelentes creadores de campañas publicitarias. Sin embargo, bueno, pues yo ya no caigo en esos trucos persuasivos. Yo ya sé por dónde va Coca-Cola. Coca-Cola solo quiere vender y seguir contaminando el mundo. Y ahora con esta situación de la escasez de agua, pues quiere seguir explotando los mantos acuíferos, ¿no? Comentaban hace unos días que el asunto de la sequía y de la escasez de agua sí existe, pero también existe otra parte que es muy latente. Todas esas compañías como Bonafont, como las cerveceras, como Coca-Cola, como Nestlé, son empresas que explotan a diario los mantos acuíferos y que en ocasiones terminan sin dejar de este vital líquido a los pueblos aledaños. Y entonces ahí, ¿qué hacemos, no? Ahí, ¿cómo lo concibimos? ¿Realmente hay una sequía? ¿Realmente hay una escasez? ¿O son las empresas transnacionales que se están apropiando de este recurso vital para el ser humano? Ahí se los dejo de tarea para reflexionar. Y para culminar, otra característica importante en la argumentación o en la persuasión, y esto es muy, muy, muy importante que lo tengan presente. Para persuadir se recurre también a las evidencias, ¿sí? Y esas evidencias pueden ser a los datos, a las cifras, a las fechas, a las estadísticas, ¿sí? A los datos objetivos, a un razonamiento lógico, a pruebas, a comprobaciones. De tal manera, tenemos que algunos recursos del convencimiento pueden ser, como les decía, estadísticas, cifras, demostraciones, investigaciones, testimonios, ¿no? Entrevistas, estudios de caso,
ejemplos, hechos y datos duros. Bueno, este punto es de vital importancia que ustedes lo asimilen, porque este les va a dar la pauta para ustedes mismos cuando les toque redactar sus textos, tengan la pauta para emitir sus propios argumentos, ¿no? Que sepan que se puede poner una estadística como argumento, que sepan que se puede poner un testimonio como argumento, que se puede poner un hecho como argumento, se puede poner un ejemplo y así validar sus opiniones. ¿Sí, chicos? Chicas. Entonces, así, de esta forma, podríamos dar por terminado esta parte de las principales características de los textos persuasivos o argumentativos. ¿Sí? Recuerden que ustedes se les asignó una actividad que fue tomar nota de esta explicación para que posteriormente pasen a NIRPOD y puedan atender a la indicación que se les tiene.